el pastor Juan Emilio Morales Dávila, pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón. Te doy la bienvenida a este momento en que vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. En la Escritura, en la Biblia, dice lo siguiente. En Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo ser humano que no ha hecho un pacto con Dios a través de Jesucristo el Señor, tiene una relación rota con Dios. Dios le ama profundamente y su intención es revelarse, darse a conocer para que pueda experimentar el perdón, la restauración, la salvación, la vida eterna y experimente libertad, paz, gozo, fortaleza. Cuando uno está en Cristo, pasa de ser esclavo del pecado para ser hijo de Dios y siervo de Dios. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo describe la condición de cada ser humano sobre la faz de la tierra que no tiene a Cristo. Y dice la Biblia en Romanos 3, verso 23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Afirma eso de que hay una relación rota con Dios. Estamos separados de Dios. Sin embargo, también dice la Escritura que el ser humano procura hacer sus propias justicias, justificarse a sí mismo. Y nada puede hacer justificándose a sí mismo, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, dice que todos nosotros somos como suciedad. Nuestra condición es pecaminosa y como consecuencia andamos sucios espiritualmente. Y dice también, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Esa expresión se refiere a lo que nosotros conocemos hoy como toallitas sanitarias, toallas que están completamente infectadas y que hay que desechar. Esa comparación, que es muy fuerte, lo que trata de explicar es que nuestra condición sin Cristo en nuestro corazón es una condición pecaminosa y como tal andamos sucios espiritualmente delante de Dios. La gente hace muchos esfuerzos por tratar de acercarse a Dios de alguna manera. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, cualquier acción humana sin la dirección de Dios para acercarse a Él no da resultados. Porque la única manera de acercarse a Dios es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se encarnó, quien habitó entre nosotros, quien mostró su gloria y su poder, quien enseñó, predicó, libertó, sanó, ejerció un ministerio público poderoso y luego fue a la cruz a ocupar el lugar de nuestra culpa y allí pagó el precio de nuestros pecados. Allí satisfizo la justicia de Dios que decía que teníamos que ser castigados. Y de esa manera compró para nosotros un lugar en el cielo, dando su vida, derramando su sangre. Un precio muy alto, pero que asegura que tú y yo podemos tener salvación y vida eterna cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor. El esfuerzo puramente humano no permite allegarnos a Dios. La Biblia dice, ¿qué aprovechará al hombre que granjeare todo el mundo y al fin se perdiere su alma? Cualquier esfuerzo humano se hace fallido porque la única forma es a través de Jesucristo. De hecho, Jesús mismo dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesucristo es que podemos establecer una relación con Dios Padre y de esa manera ser perdonados, ser restaurados en nuestra relación con Dios y entonces obtener salvación y vida eterna. Uno no puede salvarse a sí mismo, ni por buenas obras, ni de ninguna otra manera. La Biblia dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de esa ley, se hace culpable de todos los mandamientos. Eso aparece en Santiago en el capítulo 2, verso 10. Significa lo siguiente, que podemos ser muy buenos, que podemos hacer muy buenas obras, pero en un momento de nuestra vida, de toda nuestra existencia, una sola falla nos hace transgresores de toda la ley. Déjenme ilustrarlo de alguna manera. ¿Podrá una persona pecar 10 veces diarias? La respuesta a eso es sí, y posiblemente mucho más. Pero hay personas que son muy buenas y hacen muy buenas obras. Supongamos que esas personas solamente pecaran 3 veces diarias. Con lo que piensan y atesoran en su mente, en su corazón, con lo que hacen, con lo que dejan de hacer, porque la Biblia dice que el pecado consiste en saber hacer lo bueno y no hacerlo, o también con lo que se dice. A veces decimos cosas que son erradas y que desagradan a Dios. Así que supongamos que esa persona es tan y tan y tan buena que solamente peca 3 veces diarias. Si esa persona tiene 20 años y peca solamente 3 veces diarias, tendría alrededor de 20,000 pecados en su existencia. Si tiene 40, serían 40,000. Si tiene 60, 60,000. Y así sucesivamente. Así que no hace falta hacer más cálculos para saber que si la Biblia dice que si uno ofende los mandamientos de Dios en un solo punto de la ley, se hace transgresor de toda la ley. La realidad nuestra es que somos pecadores y por mucho. Por eso cuando dice y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso tiene la implicación de que nadie puede salvarse a sí mismo. La Biblia lo afirma diciendo por las obras de la ley nadie será justificado. Ser muy religioso, guardar muchas ceremonias religiosas, hacer muchas buenas obras, de nada servirá, porque nuestras propias justicias no podrán salvarnos. Solamente la justicia que viene de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Ya dije que por buenas obras uno no se puede salvar. Tampoco se puede salvar creyendo en personas, por buenas sean, por religiosos sean. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. La Biblia lo afirma de esta manera en Hechos capítulo 4 verso 12, diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuáles serían las implicaciones de todo eso? De que mientras no pasemos a estar en Cristo, somos esclavos del pecado y andamos separados de Dios. Sin embargo, Dios hizo la provisión necesaria para que encontráramos salvación y vida eterna. La Biblia lo afirma cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, quien ocupó el lugar de nuestra culpa, quien pagó el precio de nuestras faltas. Y lo hizo todo por amor. Nos ama, no quiere que seamos condenados en la eternidad en el infierno. Cuando la Biblia afirma en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
Pero dice también, más Jehová cargó en él, en Cristo, el Mesías, el pecado de todos nosotros. Dios puso sobre la vida, sobre los hombros de Jesús, tu pecado y mi pecado. Era inocente, andaba sin pecado. La Escritura lo afirma en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, y dice, al que no conoció pecado, o sea, a Cristo Jesús que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Podemos ser justificados en Cristo. Miren cómo lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, verso 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados por la fe en Jesucristo nuestro Señor. En el capítulo 8 de Romanos, en el verso 1, dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme a la vieja naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Toda aquella persona que viene a Cristo y es perdonada y es restaurada en su relación con Dios, entonces recibe la salvación y la vida eterna, recibe el perdón de los pecados y se establece una relación con Dios Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez estamos en Cristo y pasamos de ser esclavos del pecado para ser hijos de Dios y ser siervos de Dios, entonces podemos vivir la vida cristiana agarrados de la mano de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente durante el peregrinar por la tierra vivimos en situaciones difíciles, situaciones de tentaciones, en las cuales la fortaleza que viene de Dios se hace manifiesta en nuestros corazones para que podamos resistir y podamos permanecer en el Señor. En segunda de Pedro, en el capítulo 12, en el verso 9, la Biblia dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los que nunca han venido a Cristo, llegará un momento que en el día de juicio serán castigados. Sin embargo, los que hemos venido a Cristo, permanecemos en Cristo y aún siendo atraídos para hacer el mal, siendo tentados por el mal, la Biblia dice que Dios sabe librarnos, porque somos piadosos, porque le buscamos, porque recurrimos a la fuente que es Cristo, quien da salvación, quien da perdón, quien da vida eterna. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 18, dice, por cuanto Él mismo, Cristo mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Repito que ciertamente mientras estamos aquí en la tierra y peregrinamos por este mundo agarrados de la mano de Dios, seremos seducidos hacia el mal, seremos tentados. Sin embargo, aquel que vivió entre nosotros, que se hizo humano, que padeció las mismas situaciones que nosotros, pero que vivió sin pecado, conoce nuestras debilidades, pero conoce cómo fortalecernos y es poderoso para socorrernos en los momentos de tentación. Por eso podemos permanecer en Cristo, permanecer en el Señor. También la Biblia afirma, en el capítulo 7 de Hebreos, en el verso 25, dice, pues puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La Biblia afirma de que Cristo está a la diestra de Dios Padre, que una de sus funciones, además de gobernar desde la eternidad toda su creación, una de las funciones es interceder por los santos, por los creyentes. Cuando algún creyente, por alguna causa de tentación, falla, cae, pero se arrepiente genuinamente y se acerca a Dios para pedir perdón, lo que hace Cristo frente al Padre es interceder, es decir,
Yo, Jesús, di mi vida por Juan Emilio Morales Dávila. Ha pecado, ha fallado, pero se ha arrepentido genuinamente. Ha venido delante de mí y de ti, Padre, para pedir perdón. Te pido que le perdones. ¿Sabe qué sucede? Dios nos ve tal y cual somos pecadores, pero también ve la justicia de Cristo que compró en la cruz del Calvario. Y por causa de esa justicia de Cristo, de ese que es justo, nos imputa su justicia a nosotros, y entonces somos perdonados y restaurados nuevamente a la relación con Dios. Somos reconciliados con Dios. La Biblia dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esos momentos de tentación y de caída pasan atrás. Dios afirma en su palabra que jamás vuelve a recordárnoslo, los echa al fondo de la mar como una imagen para decir: nunca más los voy a sacar de ahí. Y de esa manera restablecemos nuestra relación con Dios Padre por medio de Jesucristo, que intercede por nosotros en su presencia. Ciertamente podemos fallar, podemos caer, pero podemos levantarnos, podemos arrepentirnos. Las personas que de alguna manera se apartaron de Dios tienen la oportunidad de reconciliar su vida con Dios. Lo puede hacer viniendo con una actitud genuina de arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa que ir en una dirección equivocada, errada, fallando. Reconocer, volver en sí, darse cuenta de que uno está haciendo las cosas erradamente y volverse a aquel que tiene perdón para nosotros, darse media vuelta y venir en dirección a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús solicitar su perdón y su restauración. Así que el arrepentimiento es necesario. La reconciliación es necesaria. Jesús estuvo enseñando y predicando en su ministerio público, en su ministerio terrenal. Y dijo de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Quiere decir que entonces el segundo paso, luego de uno arrepentirse genuinamente de nuestros pecados, es creer la palabra de Dios, que ofrece perdón y restauración, que provee el medio para que uno pueda reconciliar su vida con Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué más hay que hacer? Arrepentirse, creer, hay que confesar nuestro pecado. Dice la Escritura de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice la Escritura: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al confesar nuestro pecado delante de Dios Padre, haciéndolo con sinceridad, somos justificados, somos perdonados delante de Dios. Hace falta dar esos pasos: arrepentirse, creer, confesar el pecado, y una vez somos perdonados, debemos mantenernos en Cristo, afirmándonos en la fe, y para ello es necesario congregarse. La Biblia dice claramente: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay gente que deja de congregarse por diferentes razones, pero es precisamente al unirse a otros creyentes, al formar parte de la iglesia del Señor, donde nos edificamos unos a otros con la palabra de Dios, con las experiencias, con los testimonios, con la oración, con el común acuerdo, con el estar juntos para adorar al Señor y ser bendecidos y ser edificados en esa experiencia de vivir como iglesia. Cuando uno está en Cristo, pasa de estar esclavo del pecado, de estar muerto espiritualmente, a tener una relación con Dios como hijo, como siervo de Dios, y en esa experiencia uno vive en paz con Dios. Yo quiero hacerte una invitación. En primer lugar,
Si nunca has recibido a Jesús como Salvador y como Señor de tu vida, hoy es una linda oportunidad para que juntamente conmigo lo hagas. Yo te voy a dirigir en una oración para que la repitas consagrando tu vida a Dios. También quiero invitarte a que si conociste en algún momento a Dios, le serviste, pero te apartaste de Él, hoy hagas también esta oración de reconciliación y vengas a Cristo, quien está con los brazos abiertos para recibirte. Él dijo de esta manera: todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. El engaño del maligno es recordarle a uno las fallas, los pecados, y hacerle susurros en el oído, en la mente, para decirle: Dios jamás te va a perdonar. Sin embargo, la Biblia afirma y dice que Dios nos ama y quiere perdonarnos y quiere restaurarnos, salvarnos y darnos libertad y vida eterna. Te invito a hacer esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador, que te he fallado. Pido perdón por mis pecados. Me reconcilio contigo. Restablezco mi relación contigo a través de Jesucristo, quien se dio en la cruz del Calvario y pagó el precio de mis culpas. Me arrepiento de todo corazón y te doy gracias porque tú has prometido perdonarme y restaurarme, lo cual recibo en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, para que el día que me llames a tu presencia pueda decir presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, te invito a que te unas a alguna congregación, a alguna iglesia. Si vives en Puerto Rico y tienes la oportunidad de estar cerca de Bayamón, allí te ofrecemos nuestra iglesia que te recibirá con los brazos abiertos, nuestro templo que está en la comunidad Juan Sánchez de Bayamón, Puerto Rico. Somos la iglesia cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te ofrezco también nuestro apartado postal por si te place escribirnos. Es el apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Dios te bendiga abundantemente.